interrumpir además. Bien, entonces viene ahora el equipo, viene Matías, hackear las herramientas, interfaces sonoras utilizadas de manera no convencional. Matías Jauregui Lorda es diseñador multimedia, interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a las prácticas artísticas. Trabaja en áreas como programación, sonido, iluminación y electrónica. Es docente e investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y estudiante de la especialización en arte sonoro de la UNTREF. Participó en la dirección, producción y montaje de obras e instalaciones interactivas. Matías. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Impecable, Emi. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar rienda a esta presentación. Les voy a compartir pantalla. Y les cuento que tomé una muy mala estrategia, que fue la de sumar sonido. Sonido que está subido a Drive, metido en una presentación, comprimido por Zoom, transmitido a YouTube, comprimido por OBS. O sea que lo que van a escuchar tal vez sean como las obras de mis sonidos, pero lo que voy a dejar después en la presentación, para quien quiera escuchar un poco más en detalle, con mejor audio esto, es lo que voy a dejar después en YouTube, quise decir, es la presentación para que puedan acceder y escucharlas quienes les interese por ahí indagar un poco más en esa escucha. Pero bueno, vale la aclaración. Dicho esto, vamos a compartir pantalla. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, hackear las herramientas. No voy a hablar en esta charla de hardware hacking, ni de hacking por código, ni de nada más asociado a la palabra hacker, sino hackear la usabilidad de ciertas herramientas, de ciertas interfaces sonoras, algunas más comunes, otras más de software y otras más de hardware, conocidas de manera popular, digamos. Esta idea nació originalmente en una clínica de obra que hice el año pasado, en el marco de mis estudios de posgrado, una clínica en la cual se nos hizo una consigna que me rompió la mente, que era, ¿cuál es tu caja de herramientas? Caja de herramientas en el sentido de herramientas técnicas, conceptuales, materiales para el ser artístico. Es decir, ¿cuáles son esos recursos estilísticos, esos recursos materiales, esos programas, esos clichés que tenemos para el hacer artístico? Y a partir de esta consigna, reflexioné mucho sobre las herramientas y particularmente sobre esta idea de cambiar la usabilidad de las mismas, ¿no? De poder pensar cómo estas herramientas de distinto índole, como digo, ¿no? Son usadas y cómo podemos reutilizarlas, repensarlas en su contexto de uso. Entonces, digo, podemos tener herramientas para la creación, como puede ser un software de edición, un martillo, o tantas, un marco teórico, ¿no? Digo, para entender a la herramienta en este concepto que estoy desarrollando. Podemos, si no, pensar la creación de nuevas herramientas, como bien lo hizo Julián Pupo en la charla anterior. Digo, él desarrolló un software, una nueva herramienta para hacer visuales a través de un conocimiento técnico. Y finalmente, yo estoy ahí en el medio donde digo, bueno, agarro lo existente y lo reinvento. Es ahí donde quiero apuntar esta reflexión. Y para poder hacer uso de esta reflexión, vamos a contarles una experiencia de residencia artística que tuve en el mes de junio de este año.
Esto sucedió en la ciudad de Azul, en NUPA, un centro de investigación y creación, un espacio cultural que me abrió sus puertas, que vale la anécdota que me abrió sus puertas a partir de una invitación que se me hizo en estas mismas jornadas del año pasado, así que está bueno traerlo. Y un poco en este espacio llevé algunas ideas, algunos aparatos, en un plan muy de investigación sonora, porque justamente estoy desarrollando mi trabajo final de posgrado, así que este encuentro de experimentos sucedió como una foto del proceso entre lo que fue mi tesina de grado y lo que será mi trabajo final de posgrado. Así que ese es un poco el instante que les quiero presentar en estos 20 minutos. Esto es un poco la sala que me tocó en el espacio y como yo la trabajé. Levanté las paredes negro, trabajé unas luces en las esquinas y armé esta figura de la ronda, esta mesa al medio, ¿no? Con las distintas interfaces, los distintos aparatos sonoros que ahora voy a empezar a desarrollar, y invité al público, a la gente, a participar. Esta residencia, como les digo, duró durante 6 tardes y por ahí lo interesante de mencionar es que durante cada tarde fui como desarrollando algunos de estos aparatos, algunas de estas herramientas, algunas de estas interfaces, ¿sí? Al tercer día tuve que imprimir este enunciado, ¿no? El público azuleño que pasaba por esta casa cultural, para quien no sabe, Azul queda en el centro de la provincia de Buenos Aires, un pueblo un tanto conservador, pero que tiene circuitos que me sorprendieron como en donde me invitaron a participar. Y este permitido tocar fue como un disparador muy gracioso, porque desde el momento que puse esto, la gente entraba primero como espectador, pero yo la invitaba a ser usuaria, ¿no? Entonces, digo, hubo una transición de ese siglo XX a siglo XXI en cada persona que entraba en esta sala. Bueno, para poder ponernos en contexto, vamos a empezar a escuchar un primer audio, un audio que intenta ser como un pequeño margen de lo que sonaba aquí dentro. Es decir, un registro de un momento de los sonidos que estaban aquí dentro. Ups, perdón. Vámonos. Este es el sonido de mi obra. Bien, pequeño fragmento, queda el audio largo para quien quiera escucharlo. Un poco drónico, un poco experimental, con mucho sample, mucho efecto, algo de síntesis. Este sonido que escuchábamos, que sonaba ahí en la sala, vale aclarar que sonaba con un sound system de calidad importante, donde hizo un fuerte hincapié en las bajas frecuencias. Tal vez hoy no vamos a poder escuchar por este medio, no solamente por la cadena de destrucción sonora que tengo en esta transmisión, sino además de tal vez los distintos dispositivos de escucha que ustedes tienen, pero digamos un subwoofer de 12 pulgadas me acompañaba en esta sala de 4x4 y me permitió jugar con muchas capas de sub-low. Ahora bien, esta masa sonora que construía la gente lo hacía a partir de 4 voces, fuentes, instrumentos, herramientas, de 4 interfaces que yo fui armando en cada día de esta residencia ahí. Es decir, para que quede claro, yo llevé todos mis juguetes, ¿no? Llevé mis discos duros con samples,
llegué mis conocimientos de síntesis de mis estudios del año pasado, donde estuve viendo mucho de Pure Data, como uno de los lenguajes de programación sonora, y empecé en estos días ahí in situ a crear estas herramientas, ¿sí? Esto me parece interesante demostrarlo porque fue puro proceso, pura exploración, y de eso aprendí y hoy estoy aquí compartiéndoles un poco de análisis. El primero de los instrumentos que utilicé fue un micrófono dinámico, micrófono típico que va en la mano para cantar, y lo tiré en el piso, literalmente. Le puse una procesadora de efectos de considerable calidad con un eco, ¿sí? Que lo iba modulando en el tiempo y me permitía generar en un primer momento cierto juego con las pisadas de la gente cuando entraba. Escuchémoslo. Obviamente esto le daba una primera entrada percusiva, ¿no? al espacio. Después hubo alguien que encontró el micrófono y entendió que era el piso lo que sonaba y bueno, empezaron a pasar cosas como estas. Tal vez en este caso una reflexión que me queda es que hubiera estado bueno samplear y generar ritmos a partir de las distintas interacciones de la gente con este dispositivo. Bien. Segunda voz, segundo instrumento que se generó en este espacio. Este tal vez fue mi favorito, porque justamente trabajé con estas bajas frecuencias que le hablaba. Partí de samples de gongs, estos platillos enormes que suenan en ciertas tribus orientales. Y los levanté en un software de DJ, un software de DJ que uso mucho, pero el de DJ que se llama Tractor Pro. Y lo que hice fue mapear en este software de DJ distintos efectos de reverb, delay y particularmente de pitch bend, que es poder mover la velocidad con que suenan los temas. Entonces, mapeé todo esto a un controlador, un K2, que ahora lo vamos a ver en las imágenes, lo que hacía que la gente podía controlar ciertos aspectos de estos baños de gongs. Ahí, por ahí lo divertido era que yo no les decía qué perilla controlaba cada cosa, sino era una invitación a explorar, ¿no? Y a encontrar. Obviamente el seteo que fui buscando era la evidencia en el control. Y como digo, en este caso era muy vibracional, un sonido muy táctil, ¿no? Algo que llegaba al cuerpo, así que tal vez no los vamos a perder ahora, pero creo que si les digo gongs, les va a venir una linda imagen de low frequency a sus oídos. En este caso también podemos ver un poco más de la sala, cómo estaba iluminada, qué pasaba. Acá traje imágenes sin personas porque me parece que está bueno para poder hacer acento en el sonido en particular. Bien, creo que fue el segundo, no, está bien, está en orden como lo fui descubriendo, como lo fui explorando. El micrófono fue el primero, pero este fue lo que le empezó a dar cuerpo, empezó a llenar el espacio, porque la otra percusión, obviamente sola, quedaba aislada, pero esto le empezó a dar como cierto aura chamánica casi, ¿no? Al espacio, y creo que invitaba a la gente a cierta, no sé, predisposición en el dispositivo de enunciamiento, ¿no? Bien, tercer instrumento, tercera interfaz que generé en el espacio. Esta tal vez fue la menos convencional, pero porque recién me estaba encontrando con dos herramientas. En realidad, con Ableton Live me venía encontrando, pero no de esta manera light, si se quiere.
pero me empecé a encontrar con este controlador, con este Novation Launchpad, y acá sumé líneas de medios y agudos, particularmente mantras y de percusión. Incluso los mantras, digamos, la búsqueda de los mantras entre mis samples, sucedió después del instrumento anterior, es decir, me iba invitando en cada día a construir a partir de la estética que se iba generando. Quiero aclarar algo en este punto de la charla. Yo no soy ni me considero músico, mi acercamiento a lo sonoro es literalmente por la escucha, y creo que la búsqueda y el control de los eventos sonoros y de la composición sonora acá fue netamente a partir de lo que me sonaba bien, ¿sí? Así que vamos a ver cómo sonaban estos mantras. En este caso, lo que los invitaba al público interactor era a disparar distintos samples y a manejar la dinámica, sus volúmenes. Eso era lo que tenía mapeado en este controlador, que es este que estamos viendo acá justamente. Tenía dos modos, en este momento estamos viendo uno, pero básicamente eso era esta tercera voz que se sumaba a la mezcla. Bien, y el último, uno que tiene que ver también con lo que comparte de mi investigación en este proceso, en este proyecto de investigación y desarrollo, anfitrión de estas jornadas, a partir de un texto que escribí para Invasión Generativa 4, que lo van a presentar a última hora Emiliano y Paula, es un sinte, le daba básicamente el lugar a la melodía y a lo estridente, porque encontré un sinte muy estridente, y la interfaz en este caso fue la del giroscopio de un iPad. Creo que la capacidad expresiva de este instrumento fue la que más invitó a la gente a jugar. Vamos a verlo. Bueno, estamos escuchando los gong de fondo, ¿no? Digo, para que lo puedan diferenciar. Vamos a ver el otro caso, que creo que está muy claro a lo que me refiero con la expresión corporal. Bien, esta es una línea en la que definitivamente quiero seguir trabajando porque se me abrieron muchas ideas a partir de este experimento puntual. Ahora bien, ¿cuál era mi rol acá? Y funcioné como mixer. Como DJ me identifico con este instrumento, con la mezcla tanto en términos de dinámica de los distintos sonidos, porque claro, al invitar a tocar cada instrumento al público participante, obviamente había que ir manejando esa mezcla, porque si no era un quilombo. Pero también como mixer en el sentido de la gente, cumplí un rol medio docente en este espacio, en estos días, porque claro, había una curiosidad de cómo hacer, de qué invitar a hacer. Y creo que acá me subrayo teóricamente en lo que podemos llamar arte relacional o arte participativo. Y ahí es donde está mi búsqueda en este momento. Cómo poder armar dispositivos, ¿no?, de enunciación, instalaciones, ¿sí?, que inviten a la gente a participar, pero con ciertos límites, con ciertas estructuras que controlen un poco el nivel de abierto de la situación dada. Particularmente, lo más curioso fue quiénes
fueron más activos en la propuesta instalativa y performática, músicas y niñas. Al ser un espacio cultural y al haber eventos culturales, al unísono, además de mi instalación, eran estas personas las que más se enganchaban con las propuestas y las que volvían. Sobre todo los niños, ¿cómo volvían los niños? Había 2 o 3 que ya venían a jugar conmigo. Y digo músicas en el sentido amplio de los artistas sonoros, guiños para mis compañeros de la especialización. En este sentido, y por eso nombro a los niños, creo que una de las conclusiones colectivas que salió aquí adentro es como que flashear es la versión adulta del verbo jugar. Y es que justamente fue un poco el feedback que estamos viendo en pantalla que me fue dando las personas que pasaban por la instalación. Creo que había una idea de juego, de flashear y de encontrarse con algo que les era distinto, diferente, abierto, al menos para la comunidad artística de Azul que visitó esta propuesta. Finalmente, simplemente quiero comentarles que todo esto, como les decía, es un interludio, una búsqueda, una exploración en función de un proyecto de obra sonora que estoy realizando como parte de mis estudios de posgrado. Estoy, como les decía, queriendo trabajar en esta idea de arte participativo, arte relacional, a través de lo sonoro, pero principalmente quiero acotar, y estoy llevando mi búsqueda ahora, después de esta primera experiencia, a los DJs. Quiero generar propuestas distintas y quiero utilizar el dispositivo Rave como espacio de exposición de arte participativo y relacional. Vamos a ver qué sale de esto. Esto es simplemente ¿cómo se dice? Un spoiler alert de lo que pueda llegar a venir en esta línea de investigación. Bien, y para terminar, me gustaría traer esta frase que me encontré el año pasado por la internet, que creo que me sienta muy cómoda de entender a la obra como una decantación, como un resultado, como un algo que aparece después de hacer, ¿no? Digo una evidencia, pero no pensar tanto como en el nivel de diseño, sino que en el caminar y en el proceso es en esas obras, en esas migajas que van sucediendo, es donde creo que se hace la obra. Y es por eso que un poco la propuesta en la que voy a seguir trabajando es en la de una serie de acontecimientos en el tiempo que puedan dar cuenta después de ese proceso, de un análisis de ese proceso a partir de lo que le proponga a estas personas. Así que sin más, les quiero agradecer mucho por la escucha y la atención tan exigida en este siglo que nos toca vivir. Y bueno, espero que hayan podido escuchar y al menos despertarles curiosidad de lo que ando trabajando. Y agradecerles el espacio y a los compañeros que organizan las jornadas, que la verdad es una forma de poner en palabras lo que uno viene armando y haciendo. Así que nada, sin más. Matías, te quedan 8 minutitos para preguntas. Yo, mi expo era de 20, así que escucho a quien quiera o le surja alguna interrogante de esto, bienvenido, y si no, bueno, damos espacio a próximas ponencias. Yo tengo una pregunta. Hola, Lee. ¿Escuchás? ¿Qué manda para ti? Me parece que dijiste algo maravilloso, que es flashear es el jugar de los adultos. Me parece que está buenísimo, ¿no? Que hay algo ahí que no sucede, que no se da, que es permitirnos flashear, ¿no? Como que a veces ya estamos, me reía para mí adentro, ¿no? Los músicos, los niños y gente que tenga ciertas fronteras un poco más derribadas con algunas cuestiones son los que más se animan a estos tipos de obras. Y la pregunta es más que nada sobre eso. También tuviste que poner un cartelito, ¿no? Nosotros damos por sentado como productores que la gente va a ir a tocar nuestra obra. Pero después vas a un lugar donde hay carteles por todos lados que dicen prohibido tocar, o vas a lugares quizás que son más canónicos, entonces la gente entra ya y cree que no hay que tocar.
¿cómo fue tu proceso o cómo hiciste para convencer a la gente de eso? Más allá de un cartelito, pero supongo que habrás estado casi como si fueras un promotor en la puerta diciéndole a la gente, hagan cosas. Totalmente, Lee. Está muy acertada tu reflexión. Incluso las palabras permitido tocar devinieron de la positiva, no sé cómo sería gramaticalmente hablando, pero bueno, creo que me lo van a entender, del prohibido tocar, ¿no? Justamente como lo decís, fue un juego de palabras para dar vuelta a eso que uno da por sentado cuando va a ver, sobre todo, no sé, arte moderno o de museos en general, contemporáneo también, hay que decirlo, tenemos prohibiciones por todos lados. Así que esa fue un primer gancho, como una invitación para quien llegaba, ¿no? También había un juego de luces ahí, porque la sala estaba muy oscura y le puse una linternita ahí que le da un lugar muy central a esa mesa. Pero también, tal cual decís, había un rol, dijiste promotor, está bien, me gusta la palabra, yo dije docente, como instructor, guía, chamán, ¿es mucho? Pero guía, vamos a quedarnos con guía, que me parece bien, un guía turístico por esta exploración. Y sí, fue no solo necesario, sino que demandante. Digamos, había una presión, una necesidad, una pregunta del público al que hacer hasta que se soltaban y fluía solo. Pero también hubo momentos, no lo puse acá en esta presentación porque quería hacer eje en lo sonoro, pero hubo momentos en los cuales uno relajaba, se iba a tomar algo al patio hermoso de Nupa, y la gente copaba la sala y se encontraba con el dispositivo. Hubo una muy graciosa, cayeron, no sé, un grupo de 20 de teatro que venían de after de un evento en el museo de la ciudad, en el teatro de la ciudad, y se armó una ronda muy interesante, porque justo se encontraron unos samples de bajos y de percus de Psytrance. Entonces de repente llegué a entrar a la sala y se había armado un quilombo, pero un quilombo hermoso, digamos, ¿no? Como se habían armado en ronda, había 3 personas que cumplían el rol de accionar ahí adelante, los otros que estaban como expectantes, pero se había armado como una pista de baile por un instante. Y quiero traerlo también, porque digo, interesante cómo funcionaba 1 o 2 personas cuando entraban solas, o cómo funcionaba un grupo de 20 cuando de repente entró solo. Sí, que particularmente fue de medio 20, pero realmente de medido en el sentido de que también hay un comportamiento distinto de ese grupo humano. Y creo que ahí hay algo que me interesa, ¿no? Como en esto de hablar de lo relacional y de lo participativo, de los humanos y sus vínculos, digámoslo bien, vínculos, ¿no? Como los vínculos, en esas trayectorias, en esos códigos culturales y sociales, es donde se construye algo. Esto pasa en todas las obras, en todos los dispositivos, en este momento, en esta charla. Pero acá me parece que hay ahí un punto de estudio que particularmente me atraviesa. Así que bueno, Lee, gracias por el espacio de la reflexión. En relación a lo que dijiste recién, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te escucho. parece que sería la diferencia entonces con esta dificultad de que la gente por ahí interactúe, que sufrimos todos los artistas con arte interactivo? Vos hablás del contexto del rave, del DJ, etc. ¿Cómo te parece que sería diferente ahí, o cómo te parece que es diferente la interacción con tus objetos a diferencia del espacio museístico? Bien. Habría que ponernos a definir interacción, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo que no sé, que lo hace al menos diferente, que es la fiesta, el baile. Hay una predisposición a un comportamiento que tiene que ver más con... De esto tengo que reflexionar más teóricamente, pero fiesta y baile son 2 temas que justamente estoy indagando desde la teoría, del marco teórico. En este momento tengo pocas herramientas, pero creo que ahí hay algo que en términos de comportamiento humano es muy diferente a lo que nos invita una sala de museo, una galería, un cine, ¿sí? Digamos, venís, sentate, visioná, está perfecto. Digamos, el hecho de poner el cuerpo en movimiento, de entregarse al aquí y ahora, de atravesar un poco ese límite personal, de conectarse con el otro, creo que hay algo ahí que afecta a lo interactivo, en el sentido amplio de lo interactivo, no lo interactivo en el sentido técnico, ¿no?
Y respecto concretamente a la experiencia Rey, o digamos, si lo pienso bien en interacción en términos de multimedia, en interacción con objetos electrónicos, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Con esto venimos reflexionando algunas cosas con Emi, de cómo involucrar al público en lo que suena, en lo que se ve, en las luces que está. Gracias, Ale. Sí, Gadamer, exacto, es una de las referencias que tengo dando vuelta. Y les agradezco cualquier otra porque por ahí estoy investigando para otro trabajo práctico que quiero alimentar estas ideas. Digo, hay mucha tecnología puesta en juego en un evento festivo contemporáneo, más allá de la electrónica tecno, que es lo que a mí me gusta, digo, en todo, digamos, hay mixers, hay aparatos reproductores, instrumentos, hay sistemas de sonido, hay sistemas de luces, hay visuales, Lisandro, vos lo sabes mejor que yo, digamos, hay una puesta en escena donde los artistas, al menos ahí, podríamos pensarlos como los interactores, Julia. Hay que ver qué lugar ocupa el público en esa producción audiovisual lumínica que deviene de esos dispositivos de encuentro, ¿no? Pero bueno, gracias. No sé si te respondí, pero al menos reflexioné un poco sobre algunos puntos que me parece que están buenos. Estamos en hora y hay una pregunta que si la podés responder brevemente. ¿Qué herramientas usás para la captura de sonido? ¿Piezoeléctricos? Bien. Piezoeléctricos, estoy apenas investigándolo, están re buenos los piezos, hay cosas muy zarpadas, tengo compañeros que han hecho cosas muy locas. Particularmente en este caso usé, como les dije, micrófono, en este caso puntual, ¿no? Y también una capturadora, una Zoom H1, que es una micrófono estéreo, medio telescópico, de largo alcance. Son, en principio, mis herramientas de captura de sonido, porque como les dije, en este caso hubo mucho más, o lo que vengo trabajando es mucho más de sampleo y de síntesis. Pero, siguiente paso, piezoeléctrico, estoy re de acuerdo. Vi cómo escuchaba un puente a través de piezoeléctricos, un puente de fierro, y fue una locura. Así que vamos por ese camino. Gracias, Ale, Bueno, gracias a todos. muchas gracias, Matías. Continúa.